Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a nuestro estudio, quienes están también acompañándonos por, por el Facebook de CEFAC y de la Fundación Espírita Luz Fraterna en la ciudad de Quito. Hoy vamos a continuar con el estudio del Evangelio y el tema de hoy es el egoísmo. Es un tema que siempre nos llama la atención, es algo con lo que nosotros estamos luchando constantemente y trabajamos para que eh, erradicar aquel egoísmo de nuestra vida. Comienza el Evangelio de esta forma. El egoísmo, esa llaga de la humanidad, debe desaparecer de la tierra porque impide el progreso moral. Al espiritismo está reservada la tarea de hacerla ascender en la jerarquía de los mundos. Eso es muy importante, ¿sí? Al espiritismo le está reservada la tarea de hacerla ascender en la jerarquía de los mundos, ¿sí? Con respecto a la tierra. Y nos confronta con esto primero, que el egoísmo no permite que nosotros avancemos, que el propio planeta también avance, crezca. Y cuando nos ponemos a pensar en todo eso, podemos ver que es en verdad así. Muchos trabajos no se pueden realizar adecuadamente si nosotros no soltamos el egoísmo de nuestra vida. Porque el egoísmo muchas veces nos hace querer eh, aparentar y hacer cosas que no sabemos, nos hace tener comportamientos también que no son correctos y nos permiten prolongar ciertas cosas que deberían tener un fin. Muchas de las veces, el sentido de egoísmo hace que nosotros extendamos las cosas, querramos vivir prolongadamente una situación, cuando en el fondo nosotros ya podemos estar conscientes o somos conscientes de que ya llegó a su fin. Y eso sucede con muchas cosas, no solamente con cosas institucionales, sino también emocionales, de conceptos, en fin. Y eso es algo que nosotros debemos tomarlo en cuenta. Y continúa diciendo el Evangelio que el egoísmo debería ser el objetivo de los verdaderos creyentes, en otras palabras, de los verdaderos espíritas, para que con todas sus fuerzas y su valor puedan combatirlo. Entonces, el egoísmo puede ser combatido, sí, a través de la dulzura, de la bondad, a través de la fortaleza, a través de la perseverancia que una persona puede tener haciendo las cosas bien. Por lo tanto, una vez más, el espiritismo tiene ese deber de elevar el planeta, de elevar la Tierra en cuanto al egoísmo, que no se quede en el egoísmo, que no permanezca en ese estado vibratorio del egoísmo. Por lo tanto, es importante que en los centros espíritas, que las personas que comprenden el espiritismo también comiencen a liberarse interiormente del egoísmo para que así puedan ser mejores, puedan sentirse mejor, puedan sentirse bien.
Y recalca un poco en este texto. Y dice así, digo valor, porque es necesario mucho más valor para vencerse a sí mismo que para vencer al otro. Y es una gran verdad. Combatir a la otra persona es mucho más fácil, porque nosotros podríamos combatir con palabras, con pensamientos, con acciones, pero combatir el sentimiento en uno mismo, entonces se convierte en un verdadero desafío como para poder alcanzar a controlar ese egoísmo que yo tengo dentro. Se necesita mucho autocontrol y además del autocontrol que yo puedo necesitar, necesito también conciencia de lo que significa egoísmo. Si yo soy consciente de que estoy pasando por un proceso egoico, egoísta, entonces al momento de estar consciente, yo voy a bajar un poco ese estado de ánimo para abrirme y entender realmente qué está sucediendo. Y ese es el valor. Ese es el vencerse a sí mismo. ¿Qué está sucediendo? Yo me siento mal porque a la otra persona le está yendo bien. ¿Por qué? ¿Por qué yo me siento mal? ¿Qué siento que a mí me hace falta? ¿Por qué yo siento egoísmo? ¿Por qué yo no quiero soltar esto? ¿Por qué yo considero que esto es mi propiedad? Si nosotros comenzamos a tratar de comprender en nosotros mismos qué significa ese egoísmo, entonces vamos a tener la oportunidad de avanzar, de vencer, de comprender y crecer también en nuestra vida. Porque nos dice así, el egoísmo es un monstruo devorador de inteligencias. Eso quiere decir que mientras más tiempo yo me quedo en ese estado egoico, ese estado de egoísmo en mi vida, voy también involucrando mi inteligencia y yo voy también perdiendo la visión de lo que verdaderamente es una prioridad, de lo que verdaderamente es interesante e importante en la vida. Y puedo comenzar a equivocarme muchas veces porque el egoísmo no me permite ver. Y por lo tanto, no me deja utilizar correctamente la inteligencia. Si yo estoy equivocándome una y otra vez, entonces también es el momento para reflexionar y pensar, ¿estoy siendo egoísta con alguna cosa que no estoy viendo? Porque el egoísmo es así, es una venda sobre los ojos. Y dice el Evangelio, según el Espiritismo, que el egoísmo es hijo del orgullo y fuente de todas las miserias. Por lo tanto, el egoísmo no permite actuar, nos mantiene estáticos, nos mantiene estacionados en la vida y eso nos hace vivir miserias y nos hace vivir también en profundo miedo, porque existe el miedo a la pérdida. Y si yo tengo miedo a la pérdida, yo voy a darme cuenta en un determinado momento que puedo perder absolutamente todo. Entonces mi vida va a estar marcada por el miedo. Es un obstáculo para la felicidad, también marca el Evangelio según el Espiritismo. Naturalmente, porque yo puedo estar con miedo de perder a mis seres queridos, con miedo de perder el cariño de alguien, con miedo de perder la casa en que yo vivo, con miedo de perder todo lo que yo pienso que tengo y que he ganado. Y es una ilusión, porque simplemente entramos en una franja vibratoria tan desagradable que difícilmente nos vamos a poner bien, que no nos va a permitir eh, entender
de una forma correcta lo que debemos hacer y cómo debemos enfocar las cosas, entendiendo que no somos dueños absolutamente de nadie. No somos dueños absolutamente de nada. Y tampoco somos dueños de nuestra propia existencia, porque nuestra propia existencia, un día biológica, tiene que terminar. Y el Evangelio nos dice, Jesús os ha dado ejemplo de la caridad. Y Poncio, el del egoísmo, Poncio Pilato. Porque cuando el justo va a recorrer las santas estaciones de su martirio, Pilato se lava las manos, diciendo, ¿qué me importa? Y aquí comenzamos a ver también los síntomas del egoísmo. Y el síntoma del egoísmo principal es el que me importa, no hacer nada por las cosas que están mal. Si usted no puede emitir una corrección, si usted no puede darse cuenta de eso, si deja de importarle, entonces usted está comenzando en un estado de egoísmo. Porque no se está, porque usted está permitiendo que las cosas salgan fuera de un orden. Entonces, ¿deberemos nosotros lavarnos las manos? Y la verdad, no. Y ahí puede surgir algunas preguntas también. ¿Hasta qué punto yo puedo intervenir? Y respetar también el libre albedrío de las otras personas, las elecciones de las otras personas. Usted debe decir lo que está ocurriendo, mas no debe quedarse ahí esperando los cambios necesarios. Debe guardar su ética y su deber. Y todos estos días he hablado muchísimo acerca de ética y deber, exactamente. Porque la ética es la forma de comportarse en todas las áreas. Asegúrese que lo que usted está haciendo está bien hecho. No denuncie, mas aclare lo que usted está viendo mal. Puede ser que usted se esté equivocando también, pero procure aclarar. Pero de ahí en adelante, las demás personas deberán tomar sus propias correcciones, porque de sus propias correcciones va a surgir ese cambio que cada uno necesita hacer en su existencia o que cada persona es necesario que haga para poder estar mejor, para poder estar bien. Entonces, no debemos permitir que sucedan esas cosas. Porque si nosotros permitimos las cosas malas, entonces somos seres egoístas. Y por lo tanto nos estamos alejando de la felicidad. Encontremos ese punto medio. Ahí es antagónico entre la caridad y el egoísmo a la invasión de esa lepra del corazón. Se debe que el cristiano todavía no haya cumplido por completo su misión. Entonces vemos que el egoísmo es totalmente contrario a la caridad. Y el egoísmo es algo que afecta muchísimo el corazón. Y el Evangelio, según el Espiritismo, lo coloca como si fuese una lepra. Es una lepra en el corazón. Es algo que va entonces desgastando el corazón de la persona. Y es por eso mismo que la buena nueva, las palabras de Jesús, todavía no se han completado, no han generado la misión que tienen que cumplir, esa causa del egoísmo. Entonces, nosotros eso tenemos que revertirlo para nuestros propios centros espíritas,
para nuestro centro espírita, para las personas que conocemos, que están dentro del ideal espírita, por ejemplo. Y comenzar a trabajar el egoísmo dentro de nosotros. Conviene trabajarlo a cada uno dentro de nosotros. No podemos trabajar el egoísmo de otra persona. No es posible trabajarlo en otra persona. Tenemos que trabajarlo en nosotros mismos para crear una forma de actuar tan fuerte, tan diferente, que permita también ayudar a la transformación del otro. Si yo no trabajo con el egoísmo, si yo no lo hago con inteligencia, entonces difícilmente voy a ayudar a la otra persona también para que se aparte de ese proceso de egoísmo. Y dice así: a vosotros, nuevos apóstoles de la fe, a quienes los espíritus superiores iluminan, incumbe la tarea y el deber de extirpar ese mal, para dar al cristianismo toda su fuerza y despejar el camino de los obstáculos que entorpecen su marcha. ¿Sí? Entonces, debemos recordar también que los espíritus superiores, espíritus buenos, están siempre alrededor nuestro. Pero también depende de nuestra vibración. Nuestros pensamientos, nuestros actos, son como magnetos que tienen la posibilidad de atraer aquellas entidades benéficas. Y esas entidades benéficas van a comenzar a inspirarnos para que nosotros podamos primero tener un autocontrol en nuestra vida. Esa es la verdadera ayuda de las entidades. Las entidades no hacen curaciones. Las entidades no trabajan de esa forma. Mismo que existan muchas historias que las entidades bondadosas intervinieron en el estado de salud de una persona, en realidad es porque la vibración de esa persona estaba lista para recibir los buenos fluidos al máximo y de aprovechar esos buenos fluidos de las entidades bondadosas que le estaban donando en ese momento. Entonces no es algo milagroso, es un proceso de conciencia donde yo trabajo, nuevamente, yo trabajo con inteligencia y las entidades superiores me amparan con ese trabajo inteligente, me iluminan con ese trabajo inteligente y me brindan más fortaleza, me dan mayores herramientas para poder seguir trabajando. Si yo no realizo ningún trabajo, entonces yo no voy a tener herramientas para seguir mi proceso espiritual. Y eso es fundamental. Hay muchas personas que quizás desean despertar la mediunidad que está en ellos, por ejemplo. Otras pensarán en que desean psicografar una novela o comunicarse y ver entidades, cuando el proceso mediúnico es todavía mejor, es ese proceso de claridad mental, es ese proceso donde nosotros nos vemos inspirados para seguir nuestra evolución espiritual. Si nos concentramos verdaderamente en eso, entonces sí vamos a despejar todos los obstáculos que entorpecen la marcha del progreso moral, que es el objetivo del Evangelio, según el Espiritismo, que es el objetivo de Jesús y de las palabras de Jesús. Si nosotros no permitimos ser inspirados por las buenas entidades, si nosotros continuamos detrás de un milagro, entonces hasta entidades poco esclarecidas van a estar cerca de nosotros, influyéndonos mal, haciéndonos pensar mal y naturalmente haciéndonos actuar mal.
Porque el orgullo y el egoísmo nos da aquella falsa idea de que nosotros somos merecedores de algo, cuando en realidad no somos merecedores. Somos parte de, no merecedores. Somos parte de esa familia divina. Y dentro de esa familia divina hay fluidos. Dentro de esa universalidad hay entidades cerca de mí, benéficas y no tan benéficas. Y cuando comienzo a utilizar mi razón, mi entendimiento, lo que yo voy comprendiendo cada vez más del espiritismo, entonces voy comprendiendo cómo las cosas van encajando, cómo las cosas van formándose y no entro también en estados extraños que no me permiten comprender que soy yo mismo el que debe procurar aquel progreso. Por lo tanto, estamos en momentos muy decisivos porque la Tierra poco a poco se va acercando a ese proceso de regeneración y la humanidad tiene que tomar una postura y el espírita, en nuestro caso, debe también tomar una postura clara para definirse, para decir yo soy esto, yo entiendo esto, yo creo en esto. Y sobre todo, presentarlo con coherencia. Y ese presentarlo con coherencia es vivirlo. Es poder decir, esto es lo que soy, es presentar sus propias obras. Porque si no lo hace así, entonces se convertiría simplemente en otra filosofía, en un tema religioso, en un tema espiritualista banal, en vez de ser la luz que pretende ser el espiritismo. Porque varias veces también lo he dicho, y lo he dicho muchas veces también cuando viví en Quito, de que nosotros tenemos mucha suerte porque tenemos el libro de los espíritus y el libro de los espíritus son respuestas dadas por los espíritus. Entonces no es una respuesta que se le ocurrió a Kardec encarnado. No es una respuesta que fue escrita por por algunos traductores y ahí se colaron pensamientos de ellos. No, son los pensamientos de los espíritus plasmados en aquel libro con cuestiones interesantísimas y que nos habla de todo. Tenemos el Evangelio según el Espiritismo. Y en la introducción del Evangelio según el Espiritismo nos dice esto, nos dice, hace una reflexión. Escogimos las parábolas de Jesús porque tienen todas las enseñanzas morales. Se puede cuestionar la época de Jesús, se puede cuestionar los milagros de Jesús, pero no se puede cuestionar la ética de Jesús. Y eso es lo maravilloso también del Evangelio según el Espiritismo, porque nos habla de la ética de Jesús. Cuando nosotros nos quedamos con aquel orgullo, vamos cubriendo nuestros corazones con una coraza también. No nos permitimos amar ni ser amados. Y cuando no nos permitimos amar y ser amados, nos volvemos impermeables a ese asunto. Y nos alejamos mucho más de las personas. Nos convertimos en personas rigorosas. ¿Cómo es una persona rigurosa? Es una persona que es demasiado exigente, un poco tosca y que impone las cosas. Y todo lo impuesto mata los buenos sentimientos, porque cuando a mí se me impone algo, entonces yo no voy a tener
la buena voluntad de hacerlo. Cuando se es tratado con rigor, entonces hay un desaliento en las demás personas. Y nosotros podemos ser rigurosos de muchas formas. Podemos ser bruscos en el trato con las demás personas. Podemos ser personas también que solamente se escuchan a sí mismos, que tienen opiniones cerradas, no aceptan opiniones de las demás personas. Podemos ser rigurosos en el sentido de que nos olvidamos de las otras personas. Entonces, ese rigor, como dice el Evangelio, mata los buenos sentimientos, y nosotros deberemos también estar conscientes de que muchas veces ese rigor es egoísmo. La necesidad de quedar bien con todos también es un rigor, porque mata los buenos sentimientos en los demás. Es que yo estoy complaciendo a una persona, luego a otra persona, luego a otra persona. El ser demasiado complaciente nos puede dar la idea que la otra persona no tiene valor. Entonces debemos tener mucho cuidado y debemos tener mucha claridad en las cosas que nosotros estamos haciendo, para no dar esas ideas equivocadas. Debemos recordar que Jesús no rechazaba al que iba en busca de él. Y esa es una cosa bien interesante. Y por eso yo le puse un color bonito para que no se me pase en poder explicar esto, que no rechazaba al que iba en busca de él. Jesús no iba en busca de, no rechazaba al que iba en busca de él. Nosotros muchas veces debemos permitir que las personas se nos acerquen. Y cuando se nos acercan, brindar socorro. Y dice Jesús también, sí, acerca de Jesús, nunca temió que su reputación sea perjudicada por eso. Debemos permitir que las otras personas manifiesten su necesidad de ayuda, manifiesten su necesidad de socorro. Y cuando eso es manifestado, entonces nosotros podemos ayudar. Es muy interesante, hasta Jesús hizo eso. Estuvo allí, estuvo presente, pero tenía que salir de la otra persona, porque eso también es orgullo, eso también es egoísmo. Yo estoy ahogándome y no estoy pidiendo auxilio para otra persona. Y es orgullo. Yo estoy haciendo algo que no comprendo y la persona de al lado sabe cómo puedo hacerlo mejor y no solicito de ayuda, no me permito ayudar, que me ayude. Entonces es un acto de egoísmo. Entonces tenemos que revisar eso también en nuestra vida. Y de alguna forma tenemos que también seguir este sano consejo que nos deja Jesús. No rechazar a las personas que van a buscarle, que sí desean nuestra ayuda. Porque si no lo hacemos así, también es orgullo. Y pienso que todos nosotros en general hemos caído en eso y caímos en una profunda desilusión, porque estamos allí para ayudar, pero no nos permiten ayudar. Y cuando estamos allí y no nos permiten ayudar, nosotros nos quedamos desalentados. No sabemos qué hacer, nos sentimos mal. En realidad no es la culpa de la otra persona. Es que nosotros todavía no comprendemos. Estamos en una niñez espiritual. Pero tenemos la oportunidad de entender y permitir de hoy en adelante que la persona busque y procure nuestra ayuda.
Y el Evangelio nos hace una pregunta: ¿cuándo pues habréis de tomarlo como modelo de vuestras acciones? Refiriéndose a Jesús. Si la caridad reina en la tierra, el malo no predominaría en ella, huiría avergonzado, se ocultaría, pues se hallaría desubicado en cualquier lugar. En ese caso, el mal desaparecería. Estad convencidos de ello. Comenzad vosotros mismos por dar el ejemplo. Sed caritativos para con todos, indistintamente. Ser gentiles, ser amables, ser bondadosos. ¿Sí? Observando la premisa de Jesús, porque aquí todo eso comienza a tener sentido. ¿Sí? Jesús no rechazaba a nadie que le iba a pedir ayuda. Esforzaos por no prestar atención a los que os miran con desdén. Dejemos de prestar atención a eso. Porque todos en algún momento, sea en el trabajo, problemas familiares, sociales, en fin, nos podemos enfrentar con eso. Y dejar a Dios la tarea de hacer justicia. Porque cada día en su reino, Él separa la cizaña del trigo. Entonces, si yo quiero ser trigo, necesito observar y trabajar ese egoísmo dentro de mi corazón. El egoísmo es la negación de la caridad. Ahora bien, sin caridad no habrá paz en la sociedad. Os digo más, no habrá seguridad. Vemos en estos momentos también personas muy necesitadas. Necesitadas porque la pandemia y el estrago de la pandemia es bastante grande, es grave. Muchas personas no tienen la posibilidad de trabajar. ¿Y qué hace la sociedad? ¿Qué hacemos los espíritas? Se están organizando para poder brindar, no una gran ayuda quizás, un poco de confort, algo para poder ayudar al resto de personas. ¿O se está siendo indiferente? Y digo, porque lo coloca aquí el Evangelio tan claro y parece tan actual. Aquí en Brasil hay un brote de violencia. Por las noticias se ve que en otros países hay esos brotes de violencia, en Ecuador también. Entonces, si es que no hay caridad en la sociedad, tampoco habrá seguridad. Entonces, esos brotes de violencia también es causa del egoísmo y del orgullo. Porque no nos permitimos abrir nuestros corazones, no nos permitimos abrir nuestras manos para poder ser un poco más solidarios. Entonces, es un tema muy interesante para reflexionar. Nosotros debemos comenzar a comprender que debemos liberarnos de ese orgullo, de ese egoísmo, para poder darnos la oportunidad de avanzar, de crecer, de vivir cosas nuevas, de permitirnos estar más cerca de las entidades espirituales, que deberemos tener un trato sutil también con las otras personas, permitiéndoles que ellos también se equivoquen, más también, extendiendo nuestra mano con prudencia. La prudencia es dejar que la otra persona exprese su voluntad de ser ayudado. Para nosotros no ser los salvadores de los demás, porque el papel de salvador de los demás también es orgullo. Reflexionemos esto muy, muy bien.
y trabajemos. Si alguien quizás tiene alguna pregunta, algo que quiera decir. Pueden activar el micrófono. Nilo, tal vez una aclaración. En una parte de la Sí. charla tú decías, no denuncie, pero aclare lo que está viendo mal. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Denunciar. Denunciar es hacerlo muchas veces con violencia. ¿Sí? Y aclarar algunas cosas es simplemente esclarecer. Esclarecer con la propia persona. ¿Sí? Mira, lo que tú estás haciendo no está bien. ¿Sí? Simplemente te estoy dando mi punto de vista. Denunciar es levantarse y decir, este es, por ejemplo, un ladrón. Se comprende. Entonces la denuncia es una cosa mucho más severa. Y aclarar, esclarecer es una cosa más íntima y nosotros deberíamos escoger la palabra esclarecer para hacerlo de una forma más íntima para las personas. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando nosotros hacemos esas aclaraciones y la otra persona simplemente decide no tomarlas en cuenta o no accionar sobre eso? Eso es natural porque es el libre albedrío de todos. Que nosotros hagamos esos esclarecimientos, que hagamos, que tomemos esas providencias, nos libera a nosotros, no le libera a la persona. Nosotros vamos a dar cuenta absolutamente por todo. Lo que Cuando tú haces lo correcto, es un peso menos que tú tienes que cargar en tu vida. Es un logro que tú estás y una conquista que tú estás teniendo en ti. Si tú te quedas callado y guardado eso, entonces omites las cosas. Eres como esa imagen de Poncio Pilatos, ¿no? No se importa. Mucho más fácil es no importarse porque te evitas problemas. Y siempre es mucho más fácil. Sin embargo, esclarecer las situaciones te permiten a ti a crecer. La otra persona tiene su propio proceso emocional, su propio proceso espiritual y va a tener que un día enfrentarlo también. Gracias por la aclaración. De nada. ¿Alguna otra pregunta quizás? Veamos en el Facebook. No tiene preguntas. Puede hablar. Muy bien, todos están calladitos. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera aportar con alguna otra cosa? No, todos están callados. Hoy ha sido un evangelio de pocas preguntas y todos están callados. Muy bien. Hay una idea que me queda de lo que hablabas de ayudar. Hay un punto en el que la ayuda es para la reparación del espíritu que requiere la ayuda, porque el otro nivel de orgullo sería el asistencialismo. Cuando uno genera dependencia en las personas, entonces, ¿en qué punto uno debe cuidarse? Sería la pregunta para evitar que la ayuda que uno brinde, el esclarecimiento,
no se convierte en un asistencialismo para orgullo personal y termina generando dependencia. Es decir, qué parte de independencia o de crecimiento debemos dar dentro de la caridad a las personas para no generar dependencia. Esa es una muy buena pregunta. Cuando se genera dependencia es porque yo en realidad no le estoy ayudando a la persona a comprender, no le ayudo a la persona a comprender que puede salir adelante. Y si yo no le permito comprender esa parte, entonces la persona siempre va a ser dependiente de el trabajo que yo le doy haciendo. Entonces siempre la dependencia es que recae en la responsabilidad de la persona que está ayudando. Y eso deja de ser una ayuda. Una ayuda, al igual de los buenos espíritus, es dar una guía, brindar un camino, facilitarle las cosas para que pueda realizar. Esa es la verdadera vía de ayuda. Por ejemplo, aquí en la Mansión del Camino, la vía de ayuda es la educación. La educación es gratuita. La salud es gratuita porque la salud no se puede, una misma persona no se puede curar a sí misma, ¿no? Se necesita de alguien más. Entonces, si tiene salud, puede ser responsable para trabajar. Si tiene educación, puede salir adelante. Entonces, es una ayuda. Pero asistencialismo sería únicamente tratar de tapar los huecos de la persona sin brindarle, sin dejarle que sea responsable por sí misma. Entonces, es un tema que nosotros debemos tomarlo en cuenta siempre. Gracias. ¿Hay alguien más que desea hablar? Muy bien. Muchas gracias a todos nuestros amigos de Facebook. Vamos a continuar conversando un poco por la sala virtual de Zoom con nuestros amigos en Quito. Un gran abrazo fraterno, cariñoso a todos ustedes. Muchas gracias.